toca ver la introducción y dice así: ¿por qué el Mesías habría de llamarse Emmanuel, Dios con nosotros, y no Jesús? Dice así: primero, ¿qué significa Emmanuel? La expresión Emmanuel aparece específicamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 y el versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Luego, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 del 22 al 23, leemos: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra Emmanuel es una palabra hebrea que, tal y como lo indica el Evangelio de Mateo, significa Dios con nosotros o con nosotros está Dios. El nombre Emmanuel es un nombre propio de simbolismo mesiánico aplicado a Jesús en su nacimiento. La señal consistía en que ese niño nacería de una virgen y su nacimiento significaría la presencia de Dios para dar libertad. Y la promesa quedó para el remanente de Emmanuel, en quien hallarían su esperanza y salvación. Ningún otro, sino nuestro Señor Jesucristo, habría de ser Emmanuel. Ahora veamos el nombre Jesús. No es estrictamente un título, es un nombre con significado, una forma del griego Josué, que quiere decir Yahvé es salvación. Para los judíos, el nombre Jesús era muy común. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se engendra en ella del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Quién dio la orden de llamarle Jesús entonces? Fue Dios mismo. ¿Y qué significa Jesús? Jehová es salvación. Por lo tanto, este nombre indicaba la función que se le atribuía a Jesús, lo que más tarde encontró con la expresión en el título Salvador. En resumen, el Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo en forma humana, cobró vida como los seres humanos y se le conoció como Jesús, el Salvador del mundo. Esta es una de las principales funciones: salvar al mundo y mostrar al Padre. En la tierra, venir y ofrecerse como el verdadero y único y real sacrificio para la expiación de los pecados de la humanidad. Este fue Jesús. Jesús era y sigue siendo el Emmanuel, Dios con nosotros. El Mesías es Dios y Mesías significa ungido y el ungido es Cristo. Jesús, el Salvador del mundo, quien habitó en medio de nosotros humanamente, haciendo realidad el Emmanuel, Dios con nosotros. Tal y como ocurre hoy en día, finalmente, Él sigue haciendo su obra redentora, salvando al hombre de la opresión y del yugo de Satanás. Muchas gracias por su atención, hermanos. Esta mañana seguimos y ya vimos en la introducción el motivo por el cual el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hermanos, si hay algo tan importante en medio de todo esto es que podamos ver por qué es que las escrituras a nosotros nos dicen lo que nos dice. Amén. Yo creo que uno de las grandes situaciones, y hoy que vamos a ver la encarnación, si hay algo que ha sido perseguido y fue perseguido, fue la parte de lo que se llama la forma en la que Dios se dispuso a tratar con el mundo, porque se cuestionó tanto aún a Jesús. Ha sido lo más perseguido. Jesús ha sido perseguido desde su nacimiento hasta el final en la cruz del Calvario. Si hay alguien que pudiera tener una raíz, sería Jesús. Vean, no lo quería nadie. Inclusive desde el principio fue rechazado, desde el principio fue perseguido, desde el principio aún aquellos que se decían ser sus amigos
con amigos así, ¿para qué enemigos? El mismo pueblo, la misma tradición, los que eran y que creían y que hablaban y que decían del Mesías, ellos mismos se encargaron de tirarlo hacia atrás. Y no solo esto, hermanos, la historia nos habla con respecto a Jesús. Y hasta el día de hoy, todavía hoy hay muchas formas y muchas fuentes y algunos grupos que son anti Jesús. Y cuando yo voy a decir esto, yo quiero que ustedes y yo nos ubiquemos, que estoy hablando de la parte doctrinal teológica de los grupos, no de las personas. Pero los mal llamados testigos de Jehová son enemigos de Jesús. Los mormones son enemigos de Jesús. Y podríamos mencionar aquí, hermanos, un poco de sectas que son enemigos de Jesús. Enemigos porque no creyeron en la encarnación. Cuando usted habla con uno de estos mal llamados testigos de Jehová, ellos se van a decir que ese es un gran profeta, que inclusive sí, posiblemente un hijo de Dios, pero como también usted es hijo de Dios, más o menos andamos parecidos. Mentiras todas. Sin embargo, esta mañana nos proponemos a compartir este tiempo para que nosotros podamos ver, hermanos, que definitivamente necesitamos la materia. A ver. Gracias. Ok. Y en medio de lo que la semana pasada estuvimos viendo, hablamos que Emmanuel significaba Dios con nosotros y que Dios que visita al humano, y podemos afirmar que estamos frente al hecho más significativo de la historia. Si usted y yo queremos hablar de un hecho significativo de la historia, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso ya lo vimos. Una de las cosas que yo quiero hacer un énfasis es que prestemos mucha atención a algunas partes de la palabra y vean que dice que Emmanuel es Dios con nosotros. No es lo mismo en que con. ¿Ok? Y tenemos que gramaticalmente trazar esa diferencia, y desde el texto sagrado y desde la parte del mismo lenguaje en donde fue escrita la palabra, en griego, hebreo, arameo, koiné, algunos, tenemos que ser y empezar a traer por qué estas diferencias son tan importantes para nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros, no Dios en nosotros. Una cosa es que usted y yo estemos en Cristo, y otra es que usted y yo estemos, como la declaración de Jesús dijo: Padre, que sean uno, y así como yo estoy con usted, ellos estén con nosotros. Hermanos, solo esa palabra es la que podría hacer la diferencia en la vida cristiana suya y mía, que es donde no está esa comprensión. Ha costado mucho, porque muchas personas, si ustedes oyen esto, yo estoy hablando de los grupos muy fuertes, grupos como los Testigos de Jehová. Esta gente son gente de muchísimo recurso económico. Los mormones son gente que tienen membresía, pero para tirar para arriba, y gente de gran recurso, pero totalmente equivocados. Por eso Juan dice: el que no confiese que Jesús vino en carne y en sangre, este no es hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Usted ha confesado a Jesús que Jesús vino en su carne? Una de las experiencias que yo tenía, y cuando nos enseñaban y me enseñaban o aprendí en algún momento a la hora de ministrar una persona endemoniada, siempre se le llevaba que hiciera esa confesión. Al principio yo, en mi humana debilidad, yo decía: no, ¿qué les va a costar decir eso? Eso lo van a decir. Y una vez me tocó con uno, era poderoso,
Y entonces, ¿verdad? Yo sigo todo, entonces yo le digo, ¿verdad? Estamos ahí nosotros, le digo, no, usted, ahora sí, confiese que Jesús vino en carne y que Jesús es tu libertador. Y cuando esa persona empezó y tenía que hacer la oración, Jesús vino en carne, no lo logró. Y yo decía, no, es solamente diga, Jesús vino en carne. No lo logró. Hermanos, no lo logró. Y ni les cuento la manifestación después de ahí, ¿verdad? Pero son cosas en las que uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué en el mundo espiritual esto se mueve de tal manera? Hoy vamos a ver un poco y vamos a descubrir porque qué es y qué significa esta parte de lo que realmente es el con. ¿Por qué con tiene que ver, hermanos, con que al final yo no solamente es que es solo una letrita diferente a estar en que estar en con? No, es que con significa que yo soy, que Él es uno y el mismo. ¿Cómo? ¿Qué significa con? Es uno y el mismo. Es más, uno y el mismo. Aquí aparece. Significa cercanía íntima. El uno es el otro. No es que se parecen. Es que el uno es el otro, hermanos. Y esto uno a veces, ¿qué es esto? Por ese con. Y aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que revisarnos. La cercanía de intimidad es el uno, es el otro. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y usted dice, ay, mira, Jesús, imagínese a Felipe, 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 Felipe. ¿Cuántos Felipes habemos hoy aquí? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted sabe, para Felipe, yo me imagino a Felipe, si yo ahora caigo de rodillas, yo me imagino a Felipe delante de Jesús en esa declaración. Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy fuerte, muy profundo. Y quiero que vayamos a las escrituras, a Juan, al capítulo 1. Hermanos, para poder nosotros entrar e introducirnos, capítulo 1 de Juan. Y es impresionante porque quiero que también Juan capítulo 1, y no hay tiempo para todo esto, pero sí por lo menos voy a querer apuntar algunas cosas. Y creo que dentro de esto dice así la escritura, Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio ya existía la palabra. En otra versión o las versiones originales habla del logo. En el principio existía el logo, la palabra. La palabra estaba, otra vez, ¿cómo dice ahí? La palabra estaba, es decir, que había una cercanía íntima. El uno es el otro. Juan se encarga de decirle al mundo hasta el día de hoy lo que Mateo, Marcos y Lucas lo dijeron de otra manera. Mateo, Marcos, Lucas ponen a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero Juan dice, no solamente es el Hijo del Hombre, Él es Dios. Él es Dios. Usted, cuando recibió a Cristo en su corazón, recibió también al que es igual al otro. Dios con nosotros. Vean eso. El principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ustedes saben cómo empieza Génesis capítulo 1, verso 1. Note, Génesis 1:1, Juan 1:1, Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el principio? ¿Qué creó? Y noten lo siguiente, en el verso 3.
Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios llamó día y a las tinieblas llamó noche. Vean en Juan. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas ¿cuántas cosas? En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Y quién es el creador de Juan capítulo 1, verso 1? ¿Y quién es Dios? Es la palabra, el logos. Hermanos, estamos ante algo inmenso, profundo, que creo que como cristianos debemos de atesorar y poder nosotros decir, Dios es inmensamente grande. El Emanuel, el Dios con nosotros. Nosotros, hermanos, y otra vez, aquí yo me veo confrontado y ya yo entiendo cosas por la misericordia y la gracia de Dios, porque el Señor me tiene que agarrar y dar por aquí, y me vuelve a dar por aquí, porque necesito entender. Dios no puede ser limitado. Y otra vez, perdón, Señor. Dios no puede ser limitado en tu vida, ni en la mía. Dios no puede ser limitado por las cosas que usted esté pasando. Dios es tan más grande que cualquier cosa que usted esté pasando en este momento. Póngale la peor crisis, la peor situación, la peor economía, la peor salud. Póngale lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Dios es mayor que todo eso. Pero ¿es este nuestro Dios? ¿Es Dios con nosotros? El Emanuel. Ahora, Juan empieza y sigue diciendo, y quiero que vayamos al verso 14, porque aquí es donde empieza la parte de la encarnación. Hermanos, Jesús, y la palabra que usa, vean en 1:14 de Juan. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Juan 1:14. Y la palabra se hizo, para el original y los estudiosos dicen sarx. Sarx. Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que él vino? Jesús, ¿qué? ¿Cómo era? Se hizo carne. Se hizo carne. Juan quiere establecer y no quiso usar ninguna otra palabra. Pudo haber dicho se hizo hombre. No, se hizo carne. Con la excepción profunda, elevada, de que no hubo pecado. Pero se hizo carne. Él se hizo carne, hermano. Yo no sé si usted y yo entendemos todo esto o nos. Se hizo carne es que se negó, que bajó a la forma humana, tomando forma de siervo. Él se humanó. Él se humanó. Él se hizo hombre por amor a usted y por amor a mí, hermanos. ¿Cómo es que a veces nosotros andamos en tanta cosa? ¿Cómo es que nosotros de verdad nos cuesta tantas cosas que para Dios son nada? ¿Cómo perdemos la perspectiva? Por eso creo en mi testimonio que anteriormente di, de verdad, cómo somos de frágiles los seres humanos. Qué impresionante. Ahora, Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y yo quiero que usted, si no tiene miedo, diga gracia y verdad. Porque esa palabra gracia y verdad no vino con la ley. Él no vino con un leño. Él vino con gracia y con verdad. Ahora, nosotros tenemos que abrazar la gracia, pero también abrazar la verdad. A algunos nos gusta la gracia, pero no nos gusta la verdad. Hoy yo me sentí tan pequeñito en ese evento que tuve hoy, ¿verdad? Yo decía, no es posible, es decir, qué vergüenza. A mí me dio vergüenza. Pero tengo que abrazar esa verdad, porque esa verdad es la única que me hace libre.
La verdad es la que nos hace libres. Cuando hablamos del con, estamos hablando que es el uno como igual que el otro. El propósito de la encarnación era doble. Es revelar a Dios y salvar al hombre. Ese es el gran propósito de la encarnación del Emanuel. Es salvar al hombre, revelar a Dios y salvar al hombre. Revelar al Padre, hermanos, revelar al Padre. Tornándose hombre, el eterno Hijo de Dios ha revelado al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. A nadie se le da la revelación del Hijo, si no es por medio del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto está revelado Cristo en nosotros y cuánto está Cristo con nosotros? Vean al apóstol Pablo haciendo esta figura. Pablo habla de que él, ¿verdad?, fue tomado por Jesús, que lo vio camino a Damasco, y él fue introducido en Cristo. Eso es lo que Pablo dice, que a él se le apareció, ¿cierto? Y que entonces le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo fue puesto en Cristo. Pero vean la otra declaración de Pablo de Gálatas 2:20. Ya Pablo, entendiendo esto, hermano, es que eso es lo emocionante de todo esto. Pablo logró entender algo que yo y usted necesitamos entender, más yo que usted. Porque Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vean ese en. Cristo, el que lo puso, el que lo salvó, lo trajo y le da la revelación. ¿Cuál fue la revelación de Pablo? La revelación de Pablo realmente fue que él tenía que estar juntamente crucificado con. Y si la palabra con implica intimidad, y si la palabra con implica ser del mismo, Pablo está diciendo, yo ya fui crucificado. Por eso ya no vivo yo. Si usted y yo no entendemos el con, usted y yo por eso vivimos muchas veces sin andar crucificados con Cristo. Andamos en Cristo, en la iglesia, siendo cristianos, pero no con Cristo, no juntos, no en una misma forma. Ahora, Juan 14:10, y vamos a ir a Juan capítulo 14, en el verso 10. Juan 14:10 nos dice a nosotros lo siguiente. ¿Estamos ahí? Gracias por estar conectado, hermano amado, hermana amada, y a ustedes los que están en Facebook Live también un gran abrazo, un saludo, les bendecimos y gracias por estar siempre siendo parte de su ministerio, de esta su iglesia, su casa, su familia. 14:10 de Juan. Dice lo siguiente: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Una pregunta que Jesús está haciéndole a Felipe. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las cosas, es quien hace las obras. Verso 11, créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créame por las obras mismas. Hermanos, aquí nosotros vemos que la presencia de Cristo en la tierra fue cumplimiento de la promesa divina hecha en el huerto del Edén. Y cuando vemos esto, hermanos, su presencia en la tierra fue el cumplimiento de la promesa divina hecha en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Ya vimos que Génesis al principio habla como Juan habla, en el principio Dios creó la palabra, los cielos y la tierra. Hermanos, la palabra no es algo, la palabra es alguien, la palabra es Cristo. Cristo en usted, la única esperanza de gloria. Por eso ese eslogan me encanta, o esa parte de la palabra. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 3, verso 15? Es que
nosotros, hermanos, gracias a Dios por las escrituras. Por eso yo les insto y les animo a que las estudiemos seriamente, que seamos constantes en la oración, constantes en el estudio serio de la palabra, que no argumentemos, que oremos, que busquemos las escrituras, no para buscar conocimiento, sino para buscar el conocer de Dios y la forma en que Él trabaja. 3:15 dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso se lo dijo ¿a quién? A la serpiente. ¿Y de quién estaba hablando? ¿De cuál mujer estaba hablando? Bueno, ahí estaba Adán y Eva. Ahí estaba hablando con Adán y Eva en ese momento. Ese es el contexto. Ahí estaba. Pero esta palabra ha traído toda la trascendencia, porque ¿quién fue el que le aplastó la cabeza a la serpiente? Realmente. Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue el que le aplastó la cabeza a la serpiente. Pero ¿qué dijo Jesús? Entonces se estaba hablando de Jesús que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Lo que estaba dentro de la mujer era lo que iba a hacer que ese episodio se diera. Entonces, ¿cuál es la fuente que Dios escoge para traer la simiente? ¿Cómo va a manifestar entonces en este último tiempo Dios la gracia y la verdad al mundo? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es el único que las puertas del Hades no le van a prevalecer? El infierno no tiene lugar en la iglesia, que es su esposa. Amén. Hay poder en Jesús, pero hay poder en la iglesia. Hay poder en la iglesia que vive acorde a esto. Y esta revelación tiene que ser una realidad, porque si no, mis dificultades, mis situaciones financieras, mis situaciones de salud, mis situaciones familiares, mis situaciones de trabajo me van a echar por el borde, y agarro a Jesús y lo hago diminuto. No sirve para nada. El creador de los cielos y de la tierra no sirve. El creador de todas las formas y de todas las cosas no funciona. Cuando yo en mi actitud, en mi forma, en mi realidad, viviendo escenarios, panoramas difíciles, arduos, y decía Benjamín hoy, sí, el dolor, aunque se sienta, aunque se vea, pero qué bueno es saber que Dios es mayor que todo esto. Hermanos, esa es la realidad. Y la mujer que es la esposa, que es la iglesia, es la que va a manifestar al Emanuel. Es tiempo de manifestar a Emanuel, Dios con nosotros. Intimidad con Él en medio de todos los procesos. Ahora, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Eso fue lo que le dijo a Felipe. Hermano, la pregunta no es solo para Felipe, aunque yo quisiera llamarme hoy Felipe. Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, yo quiero que nos traslademos y que usted se haga esa pregunta, pero póngala en su dificultad, póngala en su crisis, póngala en su situación financiera, póngala en su situación de salud, póngala en su situación familiar, póngala en su situación laboral, póngala en su situación más caótica. Póngala ahí, pongámosla ahí, porque yo primero, se lo prometo, primero, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Póngala en ese contexto, pongámosla en ese contexto. ¿Usted cree que cuál sería mi respuesta ante el dolor de cabeza, ante la situación de los hijos, ante la desobediencia, ante la falta de, ante la necesidad de? ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Quién vive en mí, hermano? No limitemos al ilimitado. Yo no sabía que tenía que predicar de eso, pero no limitemos al ilimitado. Hermano, ¿usted cree que Dios puede curarle esa enfermedad? ¿Usted cree que Dios puede abrir esa puerta de trabajo? ¿Usted cree que Dios puede hacer diferencia en sus hijos y en su matrimonio y en su familia? Amén. Claro, hermanos. Sí hay una dificultad, sí hay situación, sí hay que lucharla. No es tan sencillo.
para nosotros que somos en humana debilidad. Pero, ¿crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que Jesús es suficiente para usted? Hermanos, el nuevo énfasis en relación, la unión de Jesús con el Padre tiene raíces en el entendimiento judío que el emisario lleva esta identidad y habla con la autoridad que él manda. Esto solo funciona si el emisario, hermanos, si aquel que fue enviado tiene una fuerte relación con el que manda. Hermanos, comprende la mente y el corazón del que manda y es fiel a cumplir la voluntad del que le manda. Las palabras que yo os he hablado, las hablo de mí mismo, le dijo Jesús, no las digo yo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Ve el verso 10. En el verso 10 es claro, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Estas señales confirman la autoridad espiritual de Jesús y señalan al Padre que vive en Jesús y cuyas obras Jesús cumple. Cuando Jesús dijo que Él no hacía nada, lo hizo todo. Otra vez, cuando Jesús dijo yo no hago nada, lo hizo todo. Cuando usted y yo nos atrevamos a decir, Señor, yo no puedo, y Él le va a decir, por fin entendió. Pero el no puedo de nosotros es en berrinche. El no puedo de nosotros es en frustración. El no de nosotros es más o menos así. Y con este hombre, no puedo con esta mujer, no puedo con ese jefe, no puedo con ese trabajo, no puedo con ese huila, no puedo con esos hijos. Pero si usted lo dice de todo corazón, como lo dijo Jesús, cuando Jesús dijo, nada de lo que hago, lo hago yo, se revierte. Hay que rebobinar. Ay, Señor Jesús, qué duro. Solo yo entiendo, no, hermana, yo le puedo explicar porque el Señor me habló a mi corazón esta mañana. Yo digo, no limites al ilimitado, rebobine eso. Es decir, ve a ver qué hace con eso porque eso no es mío. Eso se lo mandó el mismo infierno. Entonces, si usted no se topa al diablo, es que anda con usted a la par. Hermanos, con nosotros está el Hijo. Cuando yo digo no puedo, Él dice todo lo puedes, pero en Cristo, no en usted, porque usted va a seguir y yo también vamos a seguir luchando con la misma cosa todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Jesús está con nosotros. El Emanuel, Dios con nosotros. Hermanos, tenemos ventaja sobre todas las cosas. Amén. Ahora, los tres principios de la encarnación, creo que la semana pasada tocamos un poquito de esto. Lo que el pecado había separado, Él lo restauró. Este es uno de los principios de la encarnación. ¿Por qué el Emanuel, Dios con nosotros, fue encarnado? ¿Por qué? Porque era necesario que el pecado, lo que el pecado había separado, Él lo restauró. El pecado entonces no va a ser el problema del cristiano. El problema del cristiano en su gran mayoría es el tema de creerle a Dios por todas las cosas. Entonces, lo que el pecado había separado, Él lo restauró. Este fue el primer principio de la encarnación. Por eso Él se hizo el Emanuel. Alguien me decía a mí, de que discutía con uno de esta gente, que yo no sé por qué yo pierdo el rato a veces en eso, pero es que a veces lo tocan a uno y le aparecen por cualquier lado, ¿verdad? Y entonces me decía, no, es que, ¿verdad? Hablando de esa parte, Manuel, de Jesús, le digo, ¿por qué Jesús? Me decía, no, porque Dios inmediatamente dirigiendo a las huestes espirituales de Él, llegó y le dijo a María que se llamaría Jesús, punto. ¿Es el Emanuel? Sí, es el Emanuel, Dios con nosotros. La historia narra y cuenta sobre el rey en Isaías, que el rey estaba esperando que viniera un hijo a su familia.
Pero eso era solamente la forma en la que Dios estaba trabajando con ellos. Pero Jesús tiene el nombre porque el Padre le dio el nombre de Jesús, que es Yeshua, que es el Emanuel, Dios con nosotros, que Antiguo Testamento lo podemos ver. Y en el Nuevo Testamento, cuando se llama Jesús, pues es que no, hermanos, mejor. 2, lo que la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor lo sanó. Ese es otro punto de la forma en la que en la encarnación Él vino a hacer diferencia. Lo que la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor lo sanó. Para eso vino. Por eso se le llamaría consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Su imperio y la paz límite no tendrán sobre el trono de David y sobre su reino. Jesucristo es el Señor. Jesucristo viene. Jesucristo es el Señor. Nosotros no celebramos solo un asunto de luces de colores. Nosotros celebramos que Jesucristo es el Señor. Nosotros celebramos de que Él vino y tuvo que venir la primera vez en forma de siervo, en forma de niño. Pero también fue hasta la cruz, hermanos. Imagínense qué viaje más profundo y más fuerte para el que creó todas las cosas. Ponerse en manos de los hombres para que lo mataran, aunque Él dijo, nadie me mata, yo me entrego. Yo mejor, miren. Sí, señora. Número 3. Y lo que Satanás había tratado de establecer por medio de la muerte, Jesús lo derrotó. Ese es el otro punto de la encarnación. La encarnación es una materia teológica, doctrinal, que necesita y requiere estudio para que usted y yo no nos hagan pasar malos ratos gentes que dicen cosas de Jesús. Porque si nosotros entendemos la encarnación, nosotros vamos a entender toda la parte doctrinal, teológica de lo que es la vida, nacimiento, sufrimiento, muerte, sepultura, resurrección y segunda venida de Jesús. Él viene, hermanos. Eso es lo que celebramos hoy, que como vino un día, vendrá de nuevo. Aleluya. Y vendrá por nosotros su iglesia. Ahora póngale usted el sufrimiento antes pretribulacional o en medio de la tribulación o después de la tribulación. Póngale lo que sea, amado hermano, amada hermana. Al final Él viene. Si es antes, durante o después, lo que usted y yo tenemos que estar listos es irnos con Él a la nueva Jerusalén. Amén. Y reinar con Él. Aunque tenemos posturas teológicas respetables todas, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Yo creo que el sufrimiento está y ahí está, hermanos. Y vea los eventos. Ya vieron un videito que mandamos por ahí del famoso que hicieron allá en la ONU. La ONU lo hizo exactamente igual como aparece en Daniel y como aparece en Apocalipsis. Igual lo hizo. Dice uno, qué imaginación. No es imaginación, hermanos. Esto es como se va tramando y se va tratando todo esto. Ayer me mandaron un video, Cinia, con respecto a un lugar, hermanos, donde iluminaron todo un lugar especial, lindísimo. Ustedes saben que la cruz con la parte hacia abajo es lo que usan los satánicos, lo usan como su forma de expresión, ¿verdad? Y así adornaron todo un pueblo. ¿Aló? Y usted dice, ¿será obra de la casualidad? No, hermanos, ahí hay cosas. El enemigo trabaja, pero dice, Satanás había tratado de establecer por medio de la muerte. Jesús lo derrotó. ¿Cuántos damos la gloria a Jesús? ¿Cuántos damos la gloria al Rey? ¿Cuántos damos la gloria al Rey nacido? Amén. Hermanos, el nacimiento y la infancia de Cristo encarnado, y llamamos otra vez resurrección de Cristo, la primera venida. Hermanos, la primera venida de Cristo, Jesús, hermanos, vino porque Él sabía que después vendría en toda su gloria. Juan lo dice,
para mostrar la gloria. Hermanos, ustedes saben, los discípulos pudieron ver la gloria de Dios y usted también la está viendo. Lo que pasa es que no la percibimos. Muchas veces yo hoy puedo decir que yo hoy vi una parte de la gloria de Dios. Cuando yo oigo a Dios hablarme, igual ayer que me pasó esto, yo digo, ¿cómo es? Gente que usted ni sabe, ni lo conoce, ni sabe, y que usted le salgan con tal cosa, o que venga el Señor y le exhorte con tal otra. Hermanos, cuando solo usted en su corazón y tal vez ni en su corazón lo sabe, esto es parte de la gloria. ¿Se acuerdan cuando se da ese texto y le dice la gloria que me diste? Porque Jesús se llevó a los discípulos y ese es el contexto. Recuerda cuando Jesús se fue y que subió al monte y se los llevó a ellos y entre ellos se llevó a esos tres. ¿Se acuerdan? Sí, sí saben que estoy hablando de la transfiguración, estoy hablando de ese momento. Y cuando Él les dice, y ahí en Juan 17 se registra y dice, Señor, le dice, Padre, la gloria que me diste, Jesús se está preparando para volverse a ir. Eso sí es preparar las maletas. Ay, Jesús amado. Ay, Señor. No, es que el Señor me está hoy el Señor está trabajando conmigo hoy. Padre. Y entonces Él dice, la gloria que me diste, la gloria que yo tuve contigo, le dice, antes del tiempo, es la gloria que yo les voy a dejar. Y entonces Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito. ¿Cuándo vio Juan su gloria? Hermanos, en ese milagro, en esos milagros, en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, no se transfiguró en algo blanco, no, dice que era luz, como si se hubiera agarrado y se abre así la bata y salió la luz. Mucha tele, pero salió la luz y vimos su gloria, la transfiguración, tanto así, hermanos, que Pedro quedó como loco. Pedro, y Pedro lo primero como, qué bueno, yo y Pedro y yo somos amigos. Hagamos una enramada, quedémonos aquí de fiesta, Señor. Eso es no entender, Señor, perdona, ¿cómo te limitamos? Padre Santo, hagamos una enramada, 3, dice. 3 y yo la cuido, porque para él no había, pero humilde. Hermanos, su gloria. ¿Ha visto usted su gloria este año? Sí, hermanos, acontecimientos, y usted diría, no le puedo ver, mira lo que me ha costado, no he tenido trabajo, la pandemia, etcétera, pero tienes vida, pero hoy tienes paz en medio de tormenta. Hoy hay esperanza, hermanos, porque tenemos a Cristo en nosotros, encarnado por su Espíritu Santo. Quiero ir cerrando. Jesús vino para que usted y yo pudiéramos conocer personalmente al Padre. Y ya leímos 14, 10 y 11. En el 11, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Hermanos, ¿saben por qué es que Jesús quiere mostrarnos al Padre? Porque usted y yo vamos de vuelta al Padre. Nosotros no vamos de vuelta a Jesús. Porque algunos dicen, mira, cuando yo me encuentre allá en el cielo, le voy a hacer unas preguntas a Jesús. Y yo digo, yo no sé si Jesús está por ahí o tendrá oficina, pero porque Él dice que Él nos llevará de vuelta al Padre. A ver cuántos de nosotros que decimos, porque yo me incluyo, porque yo he dicho eso, nos vamos a atrever ante la magnificencia y la gloria del que está sentado en el trono a hacerle una pregunta más de esas sí que se me ocurren a mi Señor. ¿Y por qué será que entonces no tuve tal o cual cosa? ¿Se imagina, hermano? Qué vergüenza, me da vergüenza. Es decir, yo no creo, y uno a veces lo dice, porque yo he dicho, yo un día le voy a preguntar al Señor, preguntar ante la magnificencia y la gloria. Por eso Jesús vino para expresar y que conozcamos al Padre. Necesitamos conocer al Padre y ustedes ya lo conocen, porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre, conoce al Padre. Por eso Él se insta y después dice del otro, del Paracleto, del Espíritu Santo, voy a enviarles al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les muestre todas las cosas mías. Amén. Cuando las personas se expresan en el cuerpo de Cristo a través de los dones, una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra cualquiera que sea, es la expresión de Cristo
a través de una persona, por medio del Espíritu Santo, guiando a esa persona a decirte, compórtese, cambie, vea, tome, tome. Hermanos, cuando alguien te abraza y te dice, Dios te bendiga y te guarde, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. A mí me encantan los saludos, por eso me hacen falta tanto ustedes y siempre quiero tenerlos aquí, perdón, hermanos. No es que cuando yo digo eso es que en mi corazón también paterno me encanta ver la iglesia aquí. Porque hay saludos especiales y lindos y uno siempre, ¿verdad? Siempre se anima de verles. Amén. Doña María es una mujer que siempre, cuando yo la saludo, esta hermana me bendice siempre con toda una bendición, ¿verdad, hermana amada? Me bendice porque sé que es una mujer que ora por mí y como ustedes también, y gracias por eso. Ok, el significado de encarnación. Esta señal significa la autoridad espiritual de Jesús y señalan al Padre que vive en Jesús y cuyas obras Jesús cumple. Cuando hablamos del significado de la encarnación de Juan 1:14, hermanos, esto implica básicamente, específicamente, es el advenimiento de la segunda persona de la divinidad para entrar en la familia humana. El significado de encarnación, para no usar los términos, ¿verdad?, que aparecen ahí, ¿verdad? Porque tendríamos que, pero si queremos decir qué es encarnación, advenimiento de la segunda persona de la divinidad para entrar en la familia humana. Eso es encarnación. Encarnación es el significado más profundo que Juan capítulo 1 y verso 14, véanlo ahí, creo que ya lo vimos, 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Amén. Vean el verso 15. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Y no es cantinfleado eso. Eso es una expresión de las profundas de Juan. Hermanos, advenimiento de la segunda persona de la divinidad para entrar en la familia humana. Vean Jesús tomando forma de siervo. Eso es la humillación. Se llama la kenosis. Para agregar kenosis, humillándose. Se humilló. Dios a lo sumo lo exaltó. Hay otra palabra para eso, está peinosis. Igual la negación de Cristo en su humanidad a usar su divinidad. Porque cuando Él vino, y ahí es donde no nos podemos equivocar, su mente no era nada que tenía que aprender, si todo fue creado por Él. Pero Él crecía en conocimiento, en gracia, para con Dios y con los hombres. Amén. Ok, vamos a terminar esta mañana. Las dos grandes promesas que aparecen en verso 2 y verso 14. Ok. Estamos ahí. Estamos en Juan. Hay dos promesas que usted y yo tenemos que capturar esta mañana para irnos felices a nuestros hogares y a meditar, o si usted va para otro lugar también. Dos grandes promesas. En el verso 12, el que Emmanuel, el Dios con nosotros, sea esta realidad, implica lo siguiente. Dice, ¿estamos ahí? Okay. De cierto, el verso 12, esa es la primera promesa. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Ay, hermanos, a usted no lo reta eso. A mí me reta mucho, porque ¿cómo hago que esa promesa sea una realidad en mi vida?
en mis circunstancias, en mis situaciones caóticas, críticas y difíciles. ¿Cómo hago para que esta promesa que dice él dice lo siguiente: de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Esa es la primera promesa. Y la segunda promesa está en el verso 14. ¿La ven ahí? En verso 14. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. No limiten al limitado. Ay, y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, cuidado, cuidado, iglesia, con volar usted en la mente y yo, para que no le pase lo que muchas veces nos pasa a todos o a muchos. Es que es muy raro, entonces yo sí pido creyendo que Dios me traiga al fulano, al sutano, al mengano, al perencejo o aquello o lo otro. Hermanos, no, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que realmente implica eso? Por eso es importante estudiar la palabra. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, pero tenemos que entonces entender. Él dice en un momento, la escritura dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para sus propios placeres. Y no es que Dios no nos da, Dios nos da. ¿Cuántos decimos amén a que Dios nos da? Dios nos da todo lo que necesitamos. No todo lo que usted quiera, ni todo lo que yo quiera, pero Él nos da todo lo que necesitamos. Y en ese contexto es donde tenemos que entender. ¿Usted cree que yo soy un buen papá porque le doy a mi hija todo lo que quiere? No, soy un alcahuete. Pero si yo le doy a mi hija todo lo que necesita, yo estoy siendo un buen padre. Lo que necesita. Ahí es donde los hijos a veces no entienden. Qué raro. Es que yo le pedí, mi mamá si es mala, mi papá si es malo. Yo le pedí, no me dio. ¿Y que le doy? ¿Cómo le voy a dar para que haga y se vaya al hueco? No, le decimos no. Igual que nuestro Padre, pidan y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos decimos amén? Pongámonos en pie, pongámonos en pie. Voy a terminar. De todas formas, tenemos otro espacio. Yo le doy las gracias al Señor por usted, hermano, porque sé que hay palabra de Dios aquí en medio de todo esto. Pero oremos, digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos aquí listos, dispuestos, Señor, a entender que tú viniste en carne, en sangre. Señor, que tú te revelaste a través de tu Hijo amado Jesucristo. Que nosotros necesitamos como iglesia comprender que estar con Cristo en Dios es lo que a nosotros nos va siempre a hacer diferentes. No es solamente una forma de comportamiento, es vivir apegado a la forma de los principios bíblicos, Señor. Entender que tú eres un Dios que creaste todas las cosas, que no se te ha salido nada de tus manos y que hoy nosotros podemos salir de este servicio, como hemos cantado, como hemos adorado, como hemos escuchado las escrituras, con la satisfacción de decir, tenemos un Dios que es bueno, un Padre, un Dios que va a mostrar y mostrará su gloria cada vez que tengo salud, cada vez que tengo trabajo, cada vez que tengo cualquier, inclusive aún circunstancias adversas en donde sé que no estoy solo. Ahí tú estás, Señor. Tu gloria se manifiesta. Señor, yo bendigo esta iglesia. Yo bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Y doy gracias, Señor, por la bendición de compartir estos espacios, estos tiempos. Señor, que en nosotros hoy alberguemos tu palabra, tu verdad, en el nombre de Jesús, Señor, para poder caminar a la madurez en el nombre de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén, hermanos.